Hace 8 días, hablando de nuevos comienzos para un eunuco que se entregó al Señor, cuya historia estuvimos estudiando el mes pasado en Génesis capítulo 8, resaltaba una expresión que el profeta Isaías dijo para el eunuco, pero también para nosotros: no digas yo soy árbol seco. ¿Recuerdan esa palabra? Dice que lo repitieran al que estaba al lado: no digas que soy árbol seco. Entonces, ¿qué debe decir? Pues hoy le tengo la otra parte. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? A veces nosotros comenzamos a pensar que no estamos haciendo nada, que estamos estancados, que no avanzamos, que como que estamos perdiendo el tiempo, como que estamos secos, como que no tenemos fruto, como que entramos en una monotonía sin resultados, y esto muchas veces nos lleva a sentirnos frustrados y fracasados. ¿Sí le ha pasado en algún momento de su vida por ahí que resulta arrinconado por esos pensamientos que seguramente no son pensamientos que vengan de Dios, que brotarán de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, del enemigo, pero que lo que Dios tiene que decir de nuestra vida es otra cosa? Peor aún, cuando se levantan voces de personas alrededor nuestro que nos descalifican y que se suman a esos pensamientos y nos señalan diciendo que no estamos dando fruto, que no estamos dando resultados, y que de pronto aún amenazan con retirarte del oficio o del cargo, y entonces entramos en mayor crisis. Y frente a ese panorama, entonces quiero recordarles en esta mañana el deseo del Señor con nosotros, porque yo encuentro por toda la escritura que el deseo del Señor es que reverdezcas, que florezcas y que des fruto para la gloria de Dios, que seamos productivos dentro de los planes y los propósitos del Señor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el segundo semestre del 2021, Dios me dio una palabra sobre la cual yo he venido caminando en estos últimos 4 años, y esa palabra ha venido una y otra vez, y me ha levantado en mis tiempos con Dios una y otra vez en las circunstancias de este tiempo, sin que el Espíritu de Dios me diera esa convicción de compartirla con la iglesia. Hay cosas que Dios le dice a uno y dice: esto es para ti, esto no es para que lo estés compartiendo con otras personas, esto es entre tú y yo. Y así he mantenido esta palabra. De hecho, yo había hecho por ahí unos bosquejos y unas anotaciones, y el Señor me dijo: no, guarda eso es para ti. Pero ahora que comenzamos a hablar de este tema de nuevos comienzos y de lo que Dios está haciendo en este momento, el Señor me ha guiado que es el tiempo que les comparta de esto que el Señor me ha venido hablando de tiempo atrás en estos años. Esta palabra está basada en la experiencia de José, el soñador, el hijo de Jacob, que fue aborrecido por sus hermanos, que fue herido y apartado de su casa y de su familia sin justa causa, cuando Dios lo levantó de su sufrimiento, y la palabra de Dios comenzó a cumplirse estando él en la tierra de Egipto, y Dios lo había engrandecido allí. Jacob mismo y sus hermanos vinieron a él, se mudaron allá a lo mejor de la tierra, en la tierra de Gosén, y Jacob, su papá, pudo abrazarlo de nuevo y pudo vivir con él los últimos 17 años de su existencia. Jacob murió de 130 años y murió en Egipto. Y entonces cuando ya Jacob, siervo de Dios, por un hombre que 130 años tuvo una experiencia con Dios, Dios se le reveló a él de manera personal. De hecho, en la Biblia Dios se conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que era el papá de José. Entonces, cuando Jacob ya va a morir, él manda llamar a sus hijos, sus 12 hijos. De los menores era José, y el menor de todos Benjamín, hermano legítimo de ambos padres de José, José y Benjamín. Y Jacob declara una bendición sobre José,
Y esto que Jacob declara proféticamente sobre José antes de morir es la palabra que el Señor me ha dado y que hoy quiero compartir con ustedes. Y no solo hoy, sino varios domingos, porque hay mucho que decir sobre esto. Pero como el título de esta serie que hoy comienzo se llama Más fruto, se llama con X digo yo, con el signo más fruto. Porque es que en Refugio el Señor nos dio un eslogan, ¿se acuerdan cuál es? Más amor, amor más propósito. Entonces más amor, más propósito, igual más fruto. Ahí va ligado eso, más fruto. De eso vamos a estar hablando. Pero hoy específicamente el tema es una rama fructífera. Los invito a leer el texto para que tengamos idea de qué se trata. Génesis 49, versículo 22 al 26 en la versión Reina Valera. Lo que Jacob declara en su lecho de muerte sobre su hijo José, después de toda una experiencia de vida maravillosa. Leamos la palabra del Señor. ¿Qué tal si estamos en pie un momentico más? Dejamos descansar esa silla y leemos juntos en alta voz la palabra de Dios, del 22 hasta el 26, con fuerte y alta voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amén. Ore a Dios conmigo. Gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Es un privilegio tan grande que tenemos en esta mañana de estar frente a tu palabra una vez más, de que tú nos hables, de que podamos oírte, podamos entenderte y podamos caminar en la palabra que tú nos das, Señor. Oh Dios, tú sabes de cuánta bendición ha sido esta palabra. Y tú conoces, Señor, las horas que hemos pasado juntos, hablándome tú acerca de esta palabra y renovando mis fuerzas y mi amor por ti y tu propósito y todas las cosas que hay de por medio en esta palabra. Y Señor, tú conoces la necesidad de tus hijos en esta hora, los que hoy están aquí para recibir esta palabra. Te pido que de la manera como esta palabra ha sido de bendición para mí, lo sea también para ellos en su propio contexto de vida, en su propia situación y necesidad. Que el Espíritu de Dios se mueva de una manera sobrenatural y traiga nuevo comienzo, nuevo aliento, nueva fuerza, nuevo fruto, nuevas cosas en los pensamientos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Usa esta palabra para bendecir nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Desde hace muchos años yo me identifico de manera especial con José. Es, si me preguntaran, mi personaje favorito de la Biblia, aunque hay muchos hombres y mujeres de Dios, pero este me llama mucho la atención. Y es que hay varias cosas interesantes en esto. Pues para mí, les cuento mi experiencia. Porque Dios empezó a hablarle a José, empezó a revelarse a él de una manera personal cuando él tenía 17 años. Igual me pasó a mí.
O sea, yo nací en un hogar cristiano, pero a los 17 años el Señor hizo algo especial en mi vida y de este tiempo fue que me llamó también a servirle hasta el tiempo de hoy. Y qué bueno que el Señor le hable a los jóvenes, ¿verdad? Que es un joven de 17 años por ahí metido en su celular y decimos, pues muchachos, sin juicio. Pues necesitamos que Dios le empiece a hablar. Obviamente no a través del celular, o puede ser, pero que Dios empezó a hablarle a esa edad, una edad muy tierna. Porque se crió José en una familia numerosa. Él tuvo 11 hermanos, una familia grande. Pues yo vengo de una familia de 16 hijos. Vivimos 14. Entonces yo viví rodeado de 14 hermanos y hermanas. Y yo decía, yo me parezco a José también en eso. Él vivía rodeado de mucha gente. Bueno, mis hermanos no me la hicieron como José. Sus hermanos lo trataron. De pronto esos hermanos no, pero otros de pronto sí. Otra clase de hermanos. Porque fue retirado de la comunión de su familia en un momento de su vida. Dice ahí que fue herido, que los arqueros le asaetearon. Esa palabra está complicada. Hoy en día no usamos saetas ni arcos, pero bueno, lo pusieron de blanco de ellas. Esa es la forma como Jacob ve que sus hermanos lo hirieron. Pero veo en José que Dios estuvo con él durante todo el tiempo, en todos los años de su caminar, en sus aflicciones, cuando estuvo como siervo en la casa de Potifar, cuando estuvo preso, cuando estuvo arriba como el segundo después de Faraón. Siempre Dios estuvo con él y contó con la presencia de Dios, un hombre que caminó con el Señor. Porque además fue guardado por Dios con un buen testimonio de vida. ¿Recuerdan cuando la esposa de Potifar quiso cometer adulterio con él? Y él dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y se supo mantener en fidelidad. Lo admiro por eso, porque encarna muy bien la vida de Cristo mismo. O sea, él aborrecido por sus hermanos y luego aceptado como rey, así Jesús, aborrecido por sus hermanos y crucificado y después aceptado como rey. Y hay muchos paralelos y similitudes entre la vida de José y la vida de Cristo. Dios lo usó para traer salvación y vida a su pueblo, así el Señor Jesús también. Hay muchas cosas, yo señalé en unos domingos anteriores como 12 cosas que veía en paralelismo de la vida de José y Cristo. Entonces su vida se identificaba con el Señor. Eso admiro también de la vida de José. Y otra cosa es que cuando en el estudio de esta palabra, esto lo vine a notar esta semana, al mirar otra vez este pasaje, que cuando el Señor le da esta palabra, José tenía 56 años. ¿Y sabes cuántos años tenía yo en el 2021? 56. Si algunos no sabían la edad, no tengo problema en decirles que tengo 56. Bueno, ya no tengo 56. Tenía en el 2021 56. Si sabe sumar y restar, ya sabe cuántos años tiene el pastor. Pero interesante eso, yo decía, comenzó a hablarle a los 17 y justo a los 56 recibe esta palabra. Y yo tenía 56 cuando el Señor comenzó a hablarme precisamente en esa palabra, decir, esto es para ti. Yo decía, wow. Y de pronto en una edad y en un momento, cuando yo estaba haciendo cuestionamientos y estaba siendo desafiado en cuanto a mi fruto, o sea, qué fruto he tenido o puedo tener o cuál es el plan de Dios en relación con esto. Y viene entonces esta palabra. El Señor comenzó entonces a hablarme y a levantarme una y otra vez con esta palabra. Y lo que el Señor me decía es, coloca tu nombre ahí en lugar de José, en el versículo 22, donde dice, rama fructífera es José. Dice, pues rama fructífera es Wilmer. Es lo primero que te quiero decir esta mañana. El Señor te dice, coloca tu nombre ahí en lugar de José. Dios le habló a José allá, pero la palabra de Dios, eso quedó escrito allí. Y Pablo dice que está inspirada la palabra por Dios mismo y está puesta para nosotros. Entonces nos da permiso de que pongamos ahí nuestro nombre. ¿Ok? No estamos agregando ni alterando la palabra de Dios. Pero el Señor dice, yo digo, rama fructífera es Sergio. ¿Cómo suena? Bien. Rama fructífera es Camila. Wow. Cuando tú piensas otra cosa, cuando otros dicen otra cosa, el Señor dice, rama fructífera es Alejandro.
Eso me parece significativo, ¿cierto? Porque es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y hay que poner el nombre ahí. Y una de las cosas hermosas también es que esta palabra no es solamente para nosotros, sino también para nuestros renuevos. Dice: rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Cuáles son tus vástagos? Los hijos. Y el Señor me decía, y no solo tus hijos naturales, biológicos, sino tus hijos espirituales, y esas personas que el Señor va agregando. Aquí hay un poco de vástagos que el Señor ha puesto ahí. Para ellos también esa palabra, están incluidos en esa bendición. Como para José, esto era también para sus descendientes y tuvo un cumplimiento a través de la historia. Para la iglesia refugio, entonces es esa palabra. Si aquí hay vástagos y lo que se ha venido levantando con base en esa palabra y en ese fruto, precisamente nos alcanza esta bendición. Por eso le digo, con libertad coloca tu nombre ahí. Como son muchas cosas las que Dios me ha dicho en esta palabra y me tomará algún tiempo, entonces hoy comenzamos. ¿Estamos listos? Hasta ahora voy a comenzar. Más fruto para hoy, una rama fructífera. Volvamos a leer el versículo 22. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Memorízalo, yo ya lo hice. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Qué significa esto? Lo primero es una designación inmutable. Es decir, cuando Dios dice algo y dice que es así, es así. Eso es lo primero que hay que entender. Y José lo comprendió y Jacob lo entendía también, que estaba hablando de parte de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en el Génesis, bueno, y en los Salmos también, que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. Y nosotros leemos, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Y dijo Dios, que la tierra produzca hierba verde. ¿Y qué produjo? Hierba verde. Por la palabra de Dios. Y dijo el Señor a Lázaro, de 4 días de muerto, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro se levantó y salió vivo y sano. Así que lo que Dios dice es así. Tiene un poder, la palabra de Dios, tal que crea y renueva, como lo cantamos también en una canción que compuso el grupo de alabanza, que dice: tu voz vivifica. Es que se me confunde cómo son las palabras. Vivifícame, aliéntame. Bueno, todo eso. Pero es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Hay un poder en la palabra. El Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Un día el Señor le dijo a una higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y al día siguiente, ¿cómo estaba? Seca desde las raíces. Wow. Y ahora que el Señor dice: rama fructífera eres tú, entonces sigues pensando que no sirves para nada, que eres árbol seco, que eres un chamizo, que estás mal. ¿Qué vas a creer? ¿Lo que tu propia mente dice, lo que otros dicen o lo que el Señor dice? Y a veces decimos: pero es que yo no veo todavía nada. Pues el Señor llama las cosas que no son como si fueran desde mucho antes. Pero si empezamos a caminar sobre eso, empezamos a ver los resultados de que lo que Dios dice es así. En el caso de José, si tú lees la historia de José y de sus descendientes, Manasés y Efraín, toda esa descendencia y todo lo que Dios hizo con ellos, uno dice: claro,
Se cumplió a cabalidad, a perfección, lo que Dios dijo a través de José cuando dijo: rama fructífera es José. Uno se queda asombrado al mirar los resultados, porque Dios cumple su palabra. Por eso es tan importante recibir una palabra del Señor y caminar sobre ella. Y decir: Dios lo dijo, luego se cumplirá y así será. Entonces mi lucha de este tiempo ha sido esa. El Señor dice: rama fructífera es Wilmer. Bueno, gloria a Dios, yo lo creo, Señor, no escucho otras voces. Yo voy a caminar sobre eso. Y bendito sea Dios, Dios ha sido tan bueno, tan fiel, tan maravilloso. Pero pues conmigo y contigo el Señor tiene todavía muchas cosas que hacer. Por eso el título de esta serie es Más fruto, porque con el Señor siempre hay más. Dígale que está a su lado: con el Señor siempre hay más. Es una designación entonces inmutable, porque viene de la misma palabra de Dios. Entonces eso no lo puede cambiar nadie, solamente el Señor. Basta que nosotros pongamos algo de fe sobre eso. Pero esta expresión, rama fructífera es José, nos lleva a otro pensamiento. Punto 2. Habla de una interdependencia saludable. ¿Qué es una rama? Todo eso que ustedes han dicho, más lo que les voy a decir. Una parte. En un árbol es una parte. Una rama no es todo. Una rama es una parte. Eso somos. Eso soy yo. Eso eres tú. No somos nosotros solos. En la iglesia, en el cuerpo del Señor, hay una interdependencia. Y en la Biblia se ve el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como un árbol. Jesús dijo: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos o las ramas, y ninguna rama separada de mí podrá llevar fruto por sí sola. Necesita estar ligada al tronco del árbol, al árbol. Pero normalmente las ramas no están pegadas directamente al tronco del árbol, sino que a veces a troncos intermedios, ¿cierto? Y hay toda una interdependencia. Entonces, si esta ramita de aquí dice: sí, yo sí estoy con el Señor, pero yo no necesito de la iglesia, eso ya es antibíblico, ¿cierto? Porque en la iglesia somos un árbol donde Cristo es el árbol y todos nosotros somos las ramitas, y nos necesitamos y nos alimentamos unos y otros. Por eso este pensamiento de una interdependencia saludable, ligados al tronco que es el Señor, pero en una relación de interdependencia y de apoyo, como lo dice Efesios 4:16 también, en la figura del cuerpo, que asidos de la cabeza y ayudados por las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibimos el crecimiento en el amor y en el propósito del Señor para nuestra vida. Gloria sea a Dios. Así el que esté a tu lado no es de tu familia, dice: yo necesito de ti para mi crecimiento espiritual. ¿Sí o no? Nos necesitamos unos a otros, orar unos por otros, aconsejarnos, apoyarnos, bendecirnos. Qué lindo es el cuerpo del Señor. Yo creo que una de las cosas más maravillosas del pueblo de Dios es que somos un cuerpo, somos un organismo vivo, pero somos muchos. Y damos gracias a Dios. Nosotros, refugio, no somos la última Coca-Cola en el desierto y la única iglesia. No, nosotros somos una rama, somos una partecita de todo lo que Dios está haciendo en Bogotá, en Colombia, en el mundo, en las naciones. Y por eso no tenemos envidias ni críticas tampoco para nadie que hace la obra del ministerio. No, pues que aquella iglesia esto, aquella iglesia lo otro. Pues todas las iglesias tienen sus énfasis y tienen sus fuertes y tienen sus debilidades y sus defectos, y siempre pasará así. Pero el cuerpo del Señor, conoce el Señor a los que son suyos, y siempre reunidos ahí de tantos colores y variedades y formas, somos la iglesia del Señor. Yo alabo al Señor por eso. Y amamos a los siervos de Dios y amamos a la iglesia del Señor donde quiera que está, y que reconocen a Cristo como el Señor y Salvador. Somos interdependientes, porque aquí somos solo una rama, pero una rama ¿qué? Fructífera para la gloria del Señor. Que lo que Dios nos ha puesto a hacer, damos fruto.
diferente a otros que den otro fruto, pero de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo haremos para la gloria del Señor. Número 3, hay una fuente de alimentación constante en esa rama. Porque dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. ¿Sabe cuál es el secreto del fruto? La fuente. Estar conectados a una fuente. En el libro de los Salmos, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Wow. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No es que vienen de momento por ahí al ratico y te echan un poquito de agua. Pues sí, algunos que no están como arraigados, les toca venir por un poquito de agua el domingo en la mañana, que le echen un poquito de agua a la mata y ahí sobrevive otra semana. Pero esa no es la voluntad del Señor. Lo que el Señor está diciendo es que esta rama fructífera está junto a una fuente y continuamente se está alimentando, se está nutriendo de esa fuente, de sus minerales, de día y de noche. Bien dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. La vida cristiana consiste en eso, en que estés en la fuente. Y el Señor dice: todo el que cree en mí, le dijo a la mujer samaritana, si tú me pidieras, yo te daría el agua de la vida. Y el agua que yo te doy será en ti una fuente que salte para vida eterna. También dijo el Señor en Juan 7:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, para que no estés ahí seco, árido. Algunas personas, ¿cierto?, viven espiritualmente secas. Diga conmigo así: seco. Sigue, da como pesar, ¿no? Seco, yo no sé qué me pasa, pero estoy seco. Y el Señor dice: no digas que eres árbol seco, yo tengo una fuente para ti, rama fructífera eres junto a una fuente. ¿Y cómo era junto a una fuente? Si está en la fuente, va a estar verde, florecida, hermosa, fructífera para la gloria del Señor. ¿Y junto a qué fuente estás tú? ¿Cuál es tu fuente? ¿Netflix? ¿El noticiero Caracol del mediodía que dura 3 horas y pico? ¿Cuál es tu fuente? ¿Qué lees? ¿Qué libros lees? ¿Cuál es tu fuente? ¿Con quién sostienes las conversaciones que ordenan tu camino y tus vidas? ¿Quién es que te dice al oído lo que tienes que hacer y lo que debes hacer, o lo que haces, mejor dicho? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde tomas? Aquí dice: el que en su ley medita de día y de noche está en la fuente. Amén. Esta es la fuente. Ahí es donde tiene que estar tu meditación y tu apego constante a la presencia del Señor, al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que nos guía por medio de su palabra. Es andar con el Señor, en la intimidad con Él es la fuente. Cuando uno se despierta en la mañana, yo le aconsejo esto: si el enemigo te molesta por tus muchas preocupaciones y todo, y estás pasando por insomnio y te despiertas a la 1, 2 de la mañana y no tienes sueño, te aconsejo lo siguiente: levántate, abre tu Biblia, lee la palabra,
Ponte de rodillas, habla con Dios y ten un buen tiempo con Dios. Si después te da sueño, pues vas y te acuestas otro rato y vas a dormir placenteramente. Si te cogió el día, tranquilo, el Señor te va a fortalecer ese día, porque de Él viene la fortaleza. Él es el que puede fortalecernos. Entonces, cuando el enemigo se da cuenta que despertarte a la 1 de la mañana o a las 2 es un mal negocio, te deja dormir toda la noche. Pues dice, no, este se me vuelve una amenaza. Me pongo a despertarlo y se me trasnocha y está llenándose de Dios y de poder. No dejen lo mejor que duerma. Tremendo. Pero los mejores momentos cuando no hay celular, cuando no llora el niño, cuando estamos en la tranquilidad de la madrugada y tú empiezas a hablar con Dios y a oír la voz del Señor. ¡Wow! Eso sí que llena. Eres una rama fructífera junto a una fuente. No descuides la fuente. Mantente ahí. Te toca en el Transmilenio y vas en el Transmilenio 2 horas. Conecta tus audífonos y ve a la fuente. En 2 horas puedes escuchar como 10 capítulos de la palabra de Dios. Y vas conectado ahí. Entonces no vas renegando ni hablando de otras cosas. Vas llenándote de la vida de Dios. Amén. ¿Aló? Una fuente de alimentación constante. Número 4. Un crecimiento admirable. Mira lo que dice. Volvamos al texto. Rama fructífera es, pon tu nombre, junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Eso se llama crecimiento admirable. Vástagos que brotan, que crecen, que florecen, que se reproducen, que se van a darlas a prepararse para servirle al Señor, que Dios lo llama, que empiezan a testificar en todas partes, que Dios los va enviando a todas partes. Retoños que nacen de esa raíz del árbol. Tiene la idea de revivir o resurgir, de nuevos comienzos. ¿Sabe que vástago? La palabra vástago es una palabra que se le da a la rama que sale del árbol una vez que éste es talado. O sea, cuando el árbol es cortado, queda solo el tronco y sale un nuevo retoño. Ese es el que se llama vástago. A veces pasa, ¿no? Que usted, no, aquí yo ya me morí. Aquí ya esto que me pasó, ya me mocharon. Pues el Señor dice, no te has acabado. Todavía estás con las raíces puestas donde deben estar. Espera que surjan los vástagos y que vuelvas a florecer. Y entonces esos vástagos, dice, se extenderán, crecerán y se pondrán arriba sobre el muro. ¿Dónde estarán los vástagos? Abajo, sobre el muro, dice. ¿Y sobre el muro es dónde? Arriba. ¿Cuántos quieren ver sus vástagos arriba? Esos hijos que Dios le ha dado. Esta muchachita Génesis que hoy presentamos al Señor, ese vástago tiene que estar arriba, porque el Señor te ha llamado a eso, a que seas una rama fructífera y tus vástagos no se limiten. Los muros son límites, ¿verdad? Limitan, amar de guardar es un límite. Pero aquí dice, esos vástagos de José traspasarán el muro, se pondrán arriba y allá Dios los usará. Bendito sea el nombre del Señor. Hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza para nuestros nietos. Cuando yo veo a Samuel por ahí corriendo y este vastaguito, wow, el Señor lo va a poner arriba, porque eso es la palabra que el Señor nos da. Pero cuando vemos a ese nuevo creyente que llega y que hace un nuevo comienzo y se conecta a refugio y empieza su andar, y ese es otro vástago que el Señor va a poner arriba para la gloria de Dios, que va a trascender. Es una vida de crecimiento admirable, de trascendencia. Y número 5, de una influencia ilimitada hacia afuera, que se vean de lejos, que traspasen los muros, que no sean limitados por nada. Ay, pastor, pero es que yo no tengo para la universidad de los hijos. Dios tiene. ¿Aló? Ay, pastor, pero es que si usted supiera, mi sueldo no alcanza. ¿Y te alcanza con la promesa del Señor? ¿O tampoco te alcanza?
Porque Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme al precio del dólar. ¿No? No, dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es conforme al gobierno de turno, no es conforme al salario mínimo, no es conforme a las circunstancias, conforme a sus riquezas en gloria. Y 2 Corintios 9, 7, 8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda bendición, toda gracia, a fin de que teniendo siempre, ¿teniendo cuándo? Siempre, en todas las cosas. ¿En qué cosas? En todas, todo lo suficiente, no todo lo necesario, todo lo suficiente, dice, puedas abundar para toda buena obra. O sea, no solo para ti, sino para tus vástagos, para que trasciendan el muro. Entonces eso de no tengo no va con Dios, porque Él es el dueño de los recursos y de todas las cosas. Basta apoyarse en el Señor. Haz con tus hijos lo que nosotros hacíamos con los nuestros cuando estaban pequeños y pedían cosas que nosotros no teníamos cómo pagarles en el momento. No les decíamos no hay plata, le decíamos oremos. Cambia la expresión no hay plata por oremos, porque cuando oramos y lo hacemos con fe, lo imposible se hace posible para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Influencia ilimitada. De tiempo corre bastante. Quiero ir redondeando esto diciendo que Jesús mismo es un vástago. En las profecías del Antiguo Testamento, la dinastía de David se compara con un árbol cortado del cual no quedaba más que un tronco, pero de ese tronco y en tierra seca, dice el profeta, subirá un renuevo, un vástago, que sería el rey de los reyes. Vamos a leer juntos esto que está en Isaías 11. Es una gran profecía acerca de nuestro Señor Jesús. 11:1, lean conmigo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando la dinastía de David y la descendencia de Judá estaba acabada, profecía de parte de Dios dice: saldrá una vara. ¿Y qué vara? Del tronco de Isaí. ¿De quién está hablando? De Jesús, como un vástago, como un renuevo, como alguien, así se le llama a Jesús, el renuevo, el vástago por excelencia, porque el Señor cumple su palabra. Así el tronco esté en el peor desierto, así el tronco esté devastado, el Señor cumple su palabra en levantar y cumplir lo que Él le dijo a David y lo que Él dice a las personas, lo cumple. Por eso en el anuncio del ángel en Lucas capítulo 1 versículo 32 y 33, cuando el arcángel Gabriel se le presenta a María en Nazaret, versículo 32 le dice, hablando de el hijo que Dios le daría: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínate esa palabra para una mamá que apenas va a quedar embarazada. Dice, pero el hijo que tendrá será grande. Yo veo que Dios solo habla de cosas grandes, ¿cierto? Y de cosas buenas y de cosas maravillosas. Entonces deja de pensar que eres un chamizo, deja de pensar que estás seco, deja de pensar que no tienes fruto y que no vas a dar fruto, deja de pensar que no sirves para nada, deja de pensar cualquier otra cosa que el enemigo ponga en tu mente. Empieza a pensar en más fruto, más cosas nuevas de parte del Señor para nosotros. He aquí yo hago cosa nueva, dice Dios a través del profeta Isaías. Pronto saldrá a la luz, no la conocerás. Lo que has vivido en el pasado está bien, pero el Señor quiere hacer cosas nuevas. Y si lo que has vivido en el pasado está mal, con más veras, el Señor quiere hacer cosa nueva. Este es un tiempo de nuevos comienzos, y los nuevos comienzos tienen un alcance a muchas áreas
que estamos pidiendo que el Espíritu de Dios traiga la revelación y cada uno de ustedes se conecte con lo que el Señor está haciendo y quiere hacer hacia adelante contigo. Yo lo que leo en la Biblia es que Dios tiene preparadas para nosotros cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído. Y dice: y te alegrarás, vuestra boca se llenará de risa y vuestra lengua de alabanza, y dirás: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Alabado sea Dios. Pero a veces nos pasamos los días pensando otras cosas, ¿verdad? Y metidos en un rincón y dicen: ay, pobrecito yo. No, rama fructífera eres. Yo estoy viejo, pero el Señor dice que eres rama fructífera. Sigue dando fruto, sigue dando resultados, sigue conectado con el Señor. Ama al Señor, y que aún en tu lecho de muerte, como Jacob, estés profetizando vida para la gloria de Dios a generaciones futuras. Eso es lo que Dios quiere. Ay, que es que me estoy muriendo. Vengan, reúnanse todos los hijos y oren por mí, porque este pobrecito Jacob se va a morir. No, ese no era Jacob. Jacob dice: reúnanse aquí, que yo ya me voy, pero le voy a declarar proféticamente lo que Dios va a hacer con ustedes. Wow, y empieza a hacer unas declaraciones de su lecho de muerte y se fue con el Señor. Esa es la vida de los cristianos. Esa es la vida de los hijos de Dios, que aún frente a la muerte no se amilanan, sino que creen que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y que hay mucho más en el Señor. Si esta palabra te alienta de alguna manera, por favor pongámonos en pie y oremos y digámosle sí a la palabra del Señor. Esta palabra es para ti y es para tus vástagos. Solo el Espíritu Santo te invita: permanece en la fuente de su presencia, en la fuente de su palabra, en la fuente de su Espíritu, y llénate el corazón de nueva vida, de nuevas fuerzas, de nuevo aliento. Yo les decía que desde el 2021 Dios viene hablándome. No te imaginas cuántas madrugadas yo he pasado meditando en esta palabra, hablando con el Señor y llenándome el corazón de fuerzas, de gozo, de aliento, de fe, de esperanza. Porque necesitamos esto una y otra vez. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor, porque tú me hablas en esta mañana. Porque tú dices que no diga yo que soy un árbol seco, o que me estoy secando, o que me estoy muriendo, o que no sirvo, o que no entiendo, o que soy débil, o que no puedo. Hoy entiendo, Señor, que tú dices otra cosa sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi renuevo, sobre esta iglesia. Tú estás hablando, Señor, y tú estás haciendo, y tú te estás moviendo, y estamos en ese mover de tu poder y de tu espíritu, de tu presencia. Y como lo cantamos, tu fidelidad sigue persiguiéndonos. Ay, Señor, y nosotros nos dejamos alcanzar por esos favores, por esas bendiciones, por ese amor, por ese abrazo, por esa vida que hay en ti, Señor. Dile gracias, gracias. Oh, aquí hay personas que estaban sintiéndose hoy muy débiles, muy frágiles, muy angustiados. Que esta palabra traiga vida sobre tu ánimo, te dé fuerza, te dé aliento, porque el Señor dice: no eres otra cosa sino una rama fructífera junto a una fuente, y yo veo vástagos que salen de ti extendiéndose sobre el muro y trascendiendo y alcanzando límites altos y poderosos. Oh, te doy gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en Refugio. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia aquí presente, en cada padre de familia, en cada hombre que está aquí. Alguno está diciendo: Señor, es que no tengo la sabiduría, es que no sé hablar, es que las cosas como que no me salen. Y el Señor te dice: si tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproche, y te será dada. Dile: aquí está mi vida, Señor. Llénate de la presencia de Dios, de la fuerza de Dios, de la vida de Dios en esta mañana. Padre, ministro en el nombre de Jesús en oración
esa vida, ese fluir de esa fuente de agua de vida que es tu presencia en esta mañana. Que corran ríos de agua viva, que fluya el río de Dios en cada corazón. Que el Espíritu de Dios nos envuelva y nos sature, nos llene de tal manera que nuestros labios, Señor, puedan alabarte, puedan exaltarte con júbilo, y nuestros labios puedan declarar no lo que el mundo dice, no lo que Satanás dice, no lo que nosotros mismos por nuestro temor decimos, sino lo que tú dices para nosotros. Eso es la verdad, eso es inmutable, eso es grande. Oh, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza a ti. Dile al Señor: gracias, tú me hablas en esta mañana. Que esta palabra venga sobre mi vida y aterrice en las circunstancias de mi vida con poder sobrenatural, y las cosas empiecen a alinear con lo que tú dices, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre poderoso, nombre que cambia las circunstancias, nombre ante el cual los demonios tiemblan, nombre ante el cual la oscuridad se disipa, nombre ante el cual las circunstancias cambian, nombre ante el cual lo sobrenatural se hace natural. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Dios. Bendice a los que están conectados en esta mañana, allá desde sus lugares, recibiendo esta palabra y diciéndote: Señor, aquí está mi vida, ahora junto a la fuente de tu palabra, Señor, cobrando vida, cobrando nueva unción, nuevo poder, nuevo ánimo, nueva fe, nueva esperanza para todo lo nuevo que tú tienes para mí. Lo saludo, lo recibo por la fe, lo miro, pongo mi mirada en lo que tú dices y en lo que tú harás, y te doy la gloria y te doy gracias. Aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya, Señor. Aleluya, gracias.